En un plano con un ángulo de inclinación desconocido se encuentra una caja de 5 kilogramos que está en reposo y su coeficiente de fricción es 0.1798. Determine el ángulo en grados para que la caja no se mueva. Como podemos ver, tenemos un plano inclinado. Por lo tanto, ahora nuestro plano lo vamos a girar en contra de las agujas del reloj. Entonces nos queda nuestro plano de esta manera. Trazamos las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. Tendremos nuestra fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, y como nuestra superficie ahora está inclinada, la fuerza normal va en esta dirección. La caja está en reposo, pero si la liberamos y la caja caería del lado izquierdo, por lo tanto nuestra fuerza de fricción va hacia el lado derecho. ¿Qué otra fuerza actúa? Tenemos el peso en esta dirección. Tenemos que tener en cuenta que el peso debemos de trabajar con las componentes del peso. Vamos a trabajar con la componente del peso en X y vamos a trabajar con la componente del peso en Y. El ángulo alfa que está acá se encuentra adentro de nuestro triángulo. Bueno, vamos a realizar entonces sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 porque está en reposo nuestra caja. ¿Qué fuerzas están actuando en X? La fuerza de fricción positiva hacia la derecha y tenemos la componente del peso en X negativa ya que va hacia la izquierda. Vamos a sumar en ambos lados la componente del peso en X y me quedaría la fuerza de fricción es igual a la componente del peso en X. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? Al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y esto es igual, la componente del peso en X, masa por gravedad, y la componente del peso en X es la componente opuesta a alfa, por lo tanto, utilizamos seno de alfa. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ya que nuestro objeto se mueve sobre el eje X, no sobre el eje Y. Entonces, 0. ¿Qué fuerzas hay sobre el eje Y? La fuerza normal positiva hacia arriba menos la componente del peso en Y. Hacia abajo, negativa. Y esto es igual a 0. Sumamos en ambos lados la componente del peso en Y y nos quedaría fuerza normal es igual a la componente del peso en Y. Fuerza normal es igual a la componente del peso en Y, masa por gravedad, y la componente del peso en Y es el cateto adyacente al ángulo, nos quedaría coseno de alfa. Ahora, vamos a sustituir nuestra fuerza normal en la primera ecuación que tengo. Entonces nos quedaría coeficiente de fricción, fuerza normal, masa por gravedad por el coseno de alfa. Y esto es igual a masa por gravedad por el seno de alfa. Algo interesante acá que puedo hacer para simplificar, puedo dividir ambos lados dentro de masa por gravedad. Masa dividido masa es 1, gravedad dividido gravedad es 1, masa dividido masa es 1 y gravedad dividido gravedad es 1. Entonces nos queda coeficiente de fricción coseno de alfa es igual al seno de alfa. Vamos a dividir ambos lados dentro del coseno de alfa para poder despejar coseno de alfa y coseno de alfa. Coseno de alfa dividido coseno de alfa es 1 y me queda que el coeficiente de fricción es igual al seno de alfa dividido el coseno de alfa. Aquí debo de despejar alfa y tenemos algo interesante acá, que tenemos una identidad fundamental. Seno dividido coseno, esto es igual a tangente. Entonces seno de alfa dividido el coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Entonces podemos sustituir. Tenemos entonces que el coeficiente de fricción será igual a la tangente de alfa. Vamos a despejar alfa. Tangente inversa. De una vez sustituyamos. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? 0.1798 es igual a alfa. Alfa sería igual, tangente inversa de 0.1798, 10.19 grados. Y aquí tenemos entonces el ángulo, el cual nos permite tener esa caja en reposo.